encargada del día de hoy de presentarnos va a ser Diego Miguel Saavedra Olea, es pasante de Biología de la Facultad de Ciencias, miembro de la Sociedad Mexicana de Astrobiología desde 2007 y miembro de la Consejería de Comisión de Debates de Individuos y Sociedad Astronómica de la Facultad de Ciencias. Ha participado en estas sociedades en diversas actividades y eventos de divulgación de la ciencia, tales como observaciones astronómicas, Semana de la Astrobiología y Noche de las Estrellas. Sus temas de divulgación son astronomía general y astrología, donde se encuentran los temas de biología espacial, terraformación, organismos extremófilos y sus posibles ambientes análogos dentro del sistema solar. Es miembro del Laboratorio de Biodiversidad y Macroecología del Instituto de Ciencias del Mar e Inmunología, y su tema de investigación es el de asociaciones de microorganismos con invertebrados del fondo marino en mentiras hidrotermales e infiltraciones de metano del Golfo de California. Les damos un aplauso. Pues muchas gracias a Nibiru y a Yerusha por la presentación. Espero que aprendamos todos recíprocamente el día de hoy. Yo voy a aprender mucho de ustedes. Espero que ustedes aprendan algo. Aprovecho el anuncio de Yerusha para invitarnos a todos a acercarse a la Sociedad Mexicana de Astrobiología, que es una sociedad llena de investigadores de altísimo nivel, la mayoría de aquí del Instituto de Ciencias Nucleares, pero hay muchos institutos de aquí del Distrito Federal y fuera de él. Entonces, si les interesa la astrobiología, acérquense a SOMA, ¿ok? Si me quieren preguntar algo, pueden interrumpir en cualquier momento. Si quieren esperar, como quieran. Bien, empecemos. Las lunas heladas del sistema solar. Esa que tenemos aquí, a ver quién me dice cuál es. Está muy fácil. Europa, exactamente. Más adelantito vamos a ver por qué está así, de ese color y con esas rayas tan raras. Entonces, bien. Bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Un pequeño temario para darnos una idea de una pequeña guía de lo que vamos a ver, no perdernos. La primera parte voy a dar una introducción muy leve de los planetas exteriores, los planetas gaseosos del sistema solar exterior, como le llaman. ¿Qué características tiene una luna helada? ¿Por qué es una luna helada y no una luna rocosa o una luna simplemente luna? El punto 2 es astrobiología. ¿Qué es? ¿Qué clase de caminos toma la astrobiología? ¿Es una disciplina? ¿Es una ciencia? ¿Es un juguetito que se inventaron los hermanos norteamericanos para jalar recursos hacia sus institutos? ¿O qué anda con la astrobiología? Los hábitats análogos de la Tierra y de sistemas que no son de la Tierra, como las lunas heladas del sistema solar. También puede ser Marte, o también podría ser un planeta extrasolar, etc. ¿Qué buscamos? O sea, ¿para qué demonios estamos buscándole en Europa o en Encélado si pudiéramos estar buscando aquí en el Océano Índico o en el Golfo de California? ¿Para qué estamos gastando miles de millones de euros y dólares en ir a los confines del sistema solar? ¿Por qué? Vamos a ver. Las lunas heladas, bien numeraditas. Voy a ponerles los ejemplos más importantes porque si no serían muchísimas lunas, perderíamos mucho tiempo. Las misiones más importantes también de exploración hacia Júpiter y Saturno, y lo que sucederá en unos años también. Bien, las lunas heladas y sus planetas. A ver, ¿qué se imaginan cuando les digo una luna helada y no una luna? ¿Quién quiere participar? ¿Nadie? Tiene baja temperatura y qué más. O sea, ¿por qué no digo una luna rocosa o una luna de polvo cósmico o una luna de otra cosa? ¿Por qué una luna helada? Porque poseen agua congelada en el interior. Exacto, porque tienen en su buena parte agua congelada. Entonces, conforme nos vamos alejando del cinturón de asteroides hacia el sistema solar exterior, que sería los planetas gaseosos y después los objetos que están después de Neptuno, los planetas, los cuerpos se empiezan a hacer más y más
de hielo y roca, pero cada vez menos roca y más hielo. Hielo de agua. Entonces, vamos a ver por qué. Se me olvidó decirles, esa foto que tenemos ahí es una muy bonita que sacó la sonda Cassini-Huygens. El Saturno, obviamente, el más bonito de los planetas a mi parecer, y Titán, es la segunda luna más grande del sistema solar. Bien, primero hay que aclarar, como ya todos sabemos de la primaria, que los gigantes gaseosos son los que tienen el mayor número de lunas y cuerpos y pequeñas piedrecillas y anillos que están girando alrededor de ellos, como el gigante Saturno. A ver qué otro de estos dos tiene anillos, pero en posición oblicua al paralelo del sistema solar. ¿Cuál? La mayor parte de ellos están compuestos de elementos un poquito más pesados que los del Sol, que antes a principios del siglo XX todavía se creía que los planetas gaseosos eran enormes primos del Sol que estaban hechos de helio, pero después se vio que no, están hechos de cosas más pesaditas como nitrógeno, como argón, como algunos gases nobles. Bueno, pues estos gigantes gaseosos tienen la peculiaridad de que, uno, son enormes, dos, giran rapidísimo sobre su eje, giran tan rápido que se achatan, y cuando ustedes ven una foto de Saturno o de Júpiter y que ven la foto y dicen, se ve medio rara, se ve medio achatada, no es un efecto de la cámara, ni es un efecto de que la foto la mandó mal la sonda, nada. Lo que pasa es que la velocidad en el polo de los gases es tan rápida que achata el planeta y se ve aplastadito, como un melón aplastado. Júpiter y Saturno tienen cierto parecido, digamos, entre comillas, tienen hidrógeno molecular en la parte más exterior de su atmósfera. Saturno tiene una enorme capa de hidrógeno molecular, es un modelo, por supuesto, no podemos saberlo con exactitud, pero sí podemos acercarnos bastante. Después seguiría la siguiente capa de helio metálico, y después, quién sabe, pero podría ser un núcleo de alguna clase de roca, quizá, no se sabe. La presión ahí es absolutamente demencial. Y después tenemos a sus hermanos, entre comillas, menores, que serían Neptuno y Urano, que son, si estos dos son primos, estos dos son primos lejanos de estos dos, pero son como primos cercanos entre ellos. ¿Por qué? Porque son planetas gigantes gaseosos, pero helados. Aquí tienen muchísimo, las temperaturas son bajísimas, el hidrógeno molecular es distinto al hidrógeno molecular de Júpiter y Saturno. No distinto en que no es hidrógeno, es un hidrógeno diferente, sino que la temperatura hace que se comporte de manera distinta. Después tienen abajo capas de hielos de diferentes tipos de hielo. Hielo de agua, ya ven que hay hielo numerado que va teniendo diferentes características físicas dependiendo de la presión, de la temperatura y de qué tan cerca están las moléculas de hielo unas de otras. Y después sigue el núcleo teórico rocoso. Bien, ahora vamos a ver qué pasa con las lunas heladas. ¿Por qué tanta resistencia con que sean heladas o no? La siguiente, por favor. En primer lugar, como les decía, más allá del cinturón de asteroides, todo empieza a ponerse de hielo de agua. Los anillos de Saturno son, la mayor parte de ellos, polvo y hielo de agua. Entonces, ¿qué caracteriza a una luna helada? Hielos perpetuos de agua, aquí como decía el amigo, orbitan a sus gigantes gaseosos dentro de enormes campos electromagnéticos que tienen. Están sometidas a fuerzas de marea gravitacional. ¿Alguien sabe qué es marea gravitacional? ¿Alguien puede decirlo?
ahora les explico bien, y tienen diversas fuentes de energía. Bien, esto es muy importante, lo de los campos electromagnéticos donde se ubican las lunas. ¿Por qué? Porque si nosotros mandamos una sonda y no la adaptamos, no la construimos bien para que resista la fuerza iónica a la que ser sometida cuando pasa por el campo electromagnético de Júpiter, por ejemplo, que es tremendo, se extiende unidades astronómicas más allá de su frontera de nubes, y es fuertísima. La interacción con las lunas es fuertísima, es tan fuerte que Europa tiene un pequeño campo electromagnético inducido por el campo electromagnético gigantesco que Júpiter le está aventando constantemente, y además no son campos electromagnéticos fijos, son campos electromagnéticos que conforme el viento solar le va pegando a Júpiter o a Saturno, van moviéndolos. Entonces, hagan de cuenta que tiene un vestido enorme de Júpiter, Ciolanes, conforme le pega el viento se mueve el vestido electromagnético que tiene y cubre las lunas. Y si están fuera del campo electromagnético de Júpiter o de su gigante gaseoso, sus posibilidades de albergar alguna clase de vida teórica, que hay que aclarar que sería vida, por supuesto, dentro de los parámetros terrestres, eso lo veremos un poquito más adelante en el apartado de astrobiología. Si está fuera del campo electromagnético, la Luna prácticamente no va a tener energía disponible para albergar nada, ni para calentarse, y va a ser básicamente un pedazo de roca girando alrededor que atrapó el campo gravitacional del planeta, punto. Pero la cosa cambia si está dentro del campo electromagnético, ahí ya hay interacciones muy interesantes. La marea gravitacional se trata de que cuando las órbitas obviamente no son perfectamente circulares alrededor del gigante gaseoso, el gigante gaseoso madre, digamos, sino que son, como decía, a ver quién decía, que eran elípticas. Eso está muy fácil, ustedes son de ciencias. Las órbitas son elípticas, ¿cómo decir? Kepler. Entonces, al acercarse y alejarse de su planeta madre, lo que pasa es que se contraen y se extienden los cuerpos de las lunas. Entonces, se ven sometidas a unas fuerzas de apriete y desapriete. Imagínense que tienen ustedes una de esas pelotas antiestrés, y entonces cuando la acercan, la amarran a un hilo y la atrapan con la mano, la alejan y se extiende, se abre. Pero después la atrapan de nuevo y la aprietan. Y así está todo el tiempo, durante un buen rato jugando pelota vasca. ¿Qué va a pasar? Que la pelota se calienta, y se calienta tu mano. ¿Por qué? Porque hay una fuerza que estás imprimiendo una fuerza por el contacto de tu mano con la pelota. Igual sucede con las fuerzas de marea gravitacional, y es algo muy muy importante para la cantidad de energía libre que tienen estas lunas y para la cantidad de energía disponible que tienen para calentarse desde el interior. Y a eso me refiero cuando digo que tienen diversas fuentes de energía. Una es la de marea gravitacional, que les explico, y la otra, muy importante, es la fuerza la energía inducida por radiación, por la misma luna que irradia calor desde el centro de su cuerpo, y también porque durante la formación del sistema solar es muy posible que esa luna no haya tenido una órbita estable como la tiene ahorita, que por ejemplo Encélado tiene una órbita que le da la cara a su planeta madre todo el tiempo, entonces como nuestra luna. Pero eso no fue siempre así. Entonces antes bailaba y eso calentaba la luna durante miles de años, millones de años, hasta que adquirió una órbita estable, pero aún así le quedó un calor remanente que le proporciona energía. Esa es otra de las fuentes de energía que tienen las lunas heladas. Aún así están cubiertas todo el tiempo de hielos. Ok, ahora pasemos a ecosistemas análogos. Ecosistemas, obviamente, porque lo que estamos tirándole es encontrar algo que le podemos llamar vida. Ustedes decían lo que tengan como concepto de vida, ya que
discutidísimo y el concepto de vida, ni siquiera nosotros los biólogos nos ponemos de acuerdo por saber qué es la vida, porque es un fenómeno tan complejo y tan grande que no se puede definir. Pero, sin embargo, tenemos nuestro sistema de referencia, Tierra, y es el que usamos para tener un punto de partida bastante estable. El primer ecosistema análogo del que les voy a platicar un poquito es el de los desiertos polares de la Tierra. Obviamente, porque se parece muchísimo al de los desiertos polares, de las lunas heladas con océanos congelados en la superficie de ellas. ¿Por qué se parece? ¿Por qué creen que se parecen los desiertos polares de la Tierra a los desiertos polares de una luna helada? ¿Nadie? ¿No? Interacción, muchachos, interacción. Porque obviamente las temperaturas son muy bajas, la desecación es muy baja. Si existiera alguna clase de organismo, sería un microorganismo muy simple. Y ese microorganismo tendría que aguantar 1. Temperaturas bajísimas, 2. Niveles de radiación fuertísimos, 3. Niveles de desecación grandísimos y una falta de nutrientes bajísima, también altísima, ¿no? O sea, no tiene nada de nutrientes, es totalmente oligotrófico, como le dirían. Eso, si lo extrapolan ustedes a un cuerpo celeste que está orbitando millones de kilómetros de la Tierra, en el vacío, porque no tienen atmósfera o prácticamente no tienen atmósfera, pues imagínense ustedes que todas las condiciones que les acabo de mencionar, la radiación sube tremendamente, el frío sube tremendamente, la desecación es prácticamente absoluta, no hay agua líquida, es como si viviera sobre una roca. Entonces la bacteria teórica tendría que alimentarse de manera química, es decir, no tendría forma de sustentar sus fluidos corporales de bacteria. Tendría que aguantarse, a ver cómo le hace, si es que existe algo ahí, claro. Ahorita vamos a ver por qué es posible que sí exista algo ahí. El siguiente, por favor. El fondo marino profundo también, porque obviamente debajo de esas capas de kilómetros enormes que tienen esas lunas heladas, hay océanos líquidos abajo. ¿Y por qué lo digo de una manera tan segura, tan tácitamente? Pues porque apenas hace, ¿qué les digo?, una semana, que la sonda Cassini, junto con muchos datos que mandó en su tiempo la sonda Galileo, estuvieron analizando que en Encélado debe haber, por las características de gravedad que tiene y por cómo el hielo se mueve en su superficie, porque sí, efectivamente el hielo se mueve en la Luna, a fuerzas tiene que tener una parte más densa debajo de esos kilómetros de hielo, no muy ancha, pero sí suficientemente grande como para albergar un océano líquido en el polo sur de Encélado, que tiene un tamaño más o menos aproximado, según los cálculos, que puede ser más grande o más chico, del lago Vostok, que está en Rusia. No sé si han oído del lago Vostok en Rusia. ¿Quién ha oído? Nadie. Bueno, el lago Vostok es un lago que está debajo de la placa de hielo antártica. Entonces, se imaginen ustedes el continente antártico, que es pues, un continente, ¿no?, terrestre, y sobre él hay capas de kilómetros de hielo de permafrost. ¿Alguien sabe qué es el permafrost? Un tipo de suelo. ¿Es un tipo de suelo? ¿Sabes? Creo que está compuesto por hielo. Ajá. Es hielo perpetuo, muy bien, y también tiene roca. Entonces hagan ustedes de cuenta que el permafrost de nuestra Antártida terrestre es una mezcla de... es como un raspado. Hagan de cuenta que van a Coyoacán y piden un raspado de fruta. Y entonces la fruta, que está congelada dentro del helado,
es como la roca que está congelada dentro del permafrost terrestre de la Antártida. Ahora, ese hielo de permafrost de fruta, si ustedes lo meten al refri, al congelador, a menos 20 grados centígrados, esa cosa se va a comportar como una roca sólida. Pero sin embargo, debido a sus características físicas y físico-químicas, si ustedes le imprimen un poquito de energía a su helado, poniéndole la mano, por ejemplo, en el cono, le van a transmitir calor, y eso va a hacer que ya no se comporte como una roca, sino como un fluido muy viscoso. Entonces, muchas veces ese permafrost en la Tierra se comporta como una roca sólida, como si fuera el granito más duro, o también se puede comportar como si fuera algo muy fluido. Eso se puede ver, justamente acabé de leer ayer la nota de que se confirmó por un satélite de la NASA, que no me acuerdo cómo se llama, pero es de meteorología, que una placa enorme de 20.000 hectáreas de hielo, no sé cuánto, de la placa antártica por el calentamiento global, se desprendió, y era una placa que se creía que no iba a suceder eso dentro de miles de años, porque el permafrost permanece congelado y enfría el resto de la Antártida, y entonces hace que todo se comporte como una sola pieza. Pero se vio que no, que tiene un comportamiento totalmente impredecible. Ahora, ¿eso puede pasar en una luna helada del sistema solar? Por supuesto que sí. Obviamente que las temperaturas en una luna helada son bajísimas. La temperatura promedio de Encélado en el Ecuador es de menos 300 Fahrenheit, que eso quiere decir como, si no me equivoco, como menos 180 grados centígrados Celsius. Y en la parte inferior del polo, que les digo que es donde está a ver cómo les explico mejor. Hagan de ustedes de cuenta que está una pelota de básquetbol. Y entonces tienen ustedes una mosca, que es la sonda. Entonces la mosca va y viene, así va dando varias vueltas alrededor de la pelota. Y la mosca siente qué tan caliente o qué tan fría está la pelota. Es una analogía que estoy poniendo para hacer un comparativo con la sonda Cassini, que está midiendo la gravedad de la Luna, y entonces cada vez que pasa hace una medición y revisa qué tanta gravedad tiene en todos los puntos del polo del Ecuador, y luego se va y luego regresa. ¿Okay? Entonces, justo en la parte sur del polo había una anomalía que era del 0.2 o 0.3 milímetros por segundo de variación de la velocidad de la nave, y eso le bastó a la sonda para darse cuenta que había una anomalía gravitacional que no podía explicarse si el cuerpo era totalmente sólido. Eso quiere decir que a fuerza había algo un poco más denso, es decir, agua líquida, que es más densa que el hielo, que estaba abajo del polo sur de Encélado. Ahora, eso se había visto con un espectrómetro ya un poco antes. Pues eso es lo que les decía del ecosistema ártico y antártico. Ahorita les platico un poco de las ventilas. Eso se había visto en unas líneas que tiene Encélado en la parte del polo sur, la parte inferior, les dicen las líneas del tigre. Entonces, justo en estas líneas, con una cámara infrarroja se nota que hay una proporción mucho más grande de emisión de calor, y entonces teorizan que está ahí un lago enorme, gigantesco de agua líquida. Bien, vamos a dejar por un momento esto de los lagos internos, y vamos a explicar un poquito la otra parte de interés astrobiológico, que serían los océanos, perdón, los océanos que están debajo del hielo. ¿Por qué sabemos que hay, o sea, por qué otra razón
sabemos que ahí hay un océano líquido. Una es por lo que ya les digo de las fuerzas de marea, otra es por las fuerzas de radiación del interior de la Luna, otra es por las fuerzas de apriete y de zapachurre de las lunas, otra es por diferencias gravitacionales, etc. Pero ahora, ¿qué con eso? O sea, ¿qué fregados vamos a ir a buscar en Europa si tenemos un permafrost lleno de vida que estudiar en el océano Ártico y en el Antártico? Entonces, tenemos el análogo de las ventilas hidrotermales en la Tierra. Y otra cosa muy interesante, que son las infiltraciones de metano. ¿Alguien aquí sabe más o menos qué onda con las ventilas? ¿Sabe cómo funcionan o qué son? Bueno, les platico muy rápido. Las ventilas hidrotermales, hagan de cuenta, se ubican en la tectónica de placas, ¿no? Entonces, donde hay fallas, donde hay una placa que está subduciendo en otra, o hay simplemente un movimiento de placas paralelo, pero que hay una interacción de magma y de roca, una falla, entonces en el fondo marino, como en la cordillera de en medio del Golfo de California, o en la cordillera atlántica, en medio del mar Atlántico, por mencionar un par, constantemente se está generando corteza nueva, que después se hace subducción, no sé, como los temblores que hemos sentido últimamente, la placa de Cocos, etc. El caso es que justo en esos puntos la corteza terrestre está delgada, se adelgaza obviamente, mide todavía kilómetros de espesor, pero no tantos, está como 10 o 20 kilómetros de espesor y de roca sólida. Pero el magma está mucho más cerca de la superficie no del aire aérea, sino de la superficie submarina. Entonces eso hace que el agua, que está todo el tiempo filtrándose hacia el interior de la subsuperficie, que se llama, que es la parte de algunos kilómetros por debajo de la superficie marina, por la presión, simplemente por la columna de agua, se infiltra en la corteza terrestre. Se supercalienta con unos 400 grados centígrados. Y sale en forma de chorros enormes de agua repletos de metales pesados y de iones, sobre todo de sulfuros de zinc, sulfuros de férricos, sulfuros de manganeso también, magnesio y manganeso, y muy importante, sulfuros de hidrógeno. ¿Por qué muy importante? Porque eso es lo que van a usar los microorganismos extremófilos que están viviendo ahí, porque todo esto que ven aquí son gusanos de tubo que tienen en estas puntitas son plumas del gusano, bueno, no son plumas como las del ave, son, digamos, estructuras que tienen en el interior bacterias quimiosintéticas que toman esos sulfuros y los oxidan y toman sulfatos y los reducen y toman metano también y ayudan a ese proceso también de la oxidorreducción de azufre. ¿Para qué? Para darle al gusano tubícola energía química. No tienen, estos organismos de aquí son los más visibles, pero todo lo que está alrededor de la chimenea hidrotermal está lleno de esos pequeños microorganismos, organismos multicelulares, como pequeñitos gusanos tubo, que sustentan el ecosistema de la ventila hidrotermal, pero todo absolutamente sustentado con energía quimiosintética de las bacterias. Y otro detalle importante es que la diferencia de temperatura entre 20 centímetros alrededor de la chimenea hidrotermal y, o sea, para 20 centímetros hacia adentro de la chimenea está aquí como a 350 a 400 grados centígrados y hacia afuera hay un gradiente a 2 grados centígrados, que es la temperatura promedio del fondo marino axial. Entonces, imagínense ustedes, estos organismos están viviendo en la frontera
de lo habitable. Entonces, si ustedes habían oído hablar de habitabilidad galáctica, pues mangos, que aquí es mejor habitabilidad, aquí hay 20 centímetros nada más de rango de gradiente tolerable obviamente para nuestros términos antropocéntricos de temperatura correcta. Pero hay bichas que viven dentro, casi dentro de la pluma de la chimenea termal, al punto de que casi nada sobrevive. ¿Sí? Bueno, nada más les digo, los psicrófilos son los que viven en el hielo, los barófilos o piezófilos son los que viven a profundidades grandísimas, y los hipertermófilos son los que viven, obviamente, a temperaturas muy altas. Y esto de extremófilo, repito, es un concepto muy antropocéntrico porque es extremo para nosotros, pero nuestra vida es extrema para esas bacterias que llevan ahí millones de años viviendo, ¿no? Entonces, esos ecosistemas, como les decía, están totalmente basados en la quimiosíntesis bacteriana, totalmente. O sea, no hay entrada energética de nada, excepto de algunos restos de la superficie que van cayendo hacia ese hábitat, pero son muy pocos, son tan pocos que es despreciable lo que entra. Entonces, para fines prácticos no hay entrada del mundo superior fotosintético. Que por cierto hay una bacteria, ahora que me acordé de lo fotosintético, que descubrieron que fotosintetiza, pero no con energía solar, sino que adaptó un mecanismo de hagan ustedes de cuenta como de fotosíntesis, pero no con luz visible, sino con luz infrarroja. Entonces, esa bacteria está alimentándose de precipitados minerales en el fondo marino abisal con temperaturas altísimas y fotosintetizando con energía térmica no visible. ¿Está padre? Siguiente, por favor. Aquí lo que les explicaba, pero un diagramito un poco más entendible. Está el magma a 1200 grados, está la zona de reacción a 400 grados centígrados. Obviamente la columna de agua, cuando digo columna de agua es a partir, no sé, del fondo marino profundo, 2000 metros hasta 11.000 metros. ¿Okay? Entonces el agua se infiltra, entra, se calienta muchísimo y sale por el eje de la chimenea termal, la cual va creciendo en sentido horizontal a 0.1 centímetros por segundo. Y bueno, todo lo que dicen, ¿no? un flujo concentrado, está todo el tiempo echando sulfatos férricos y sulfatos de azufre y la mayor parte de los elementos que están alrededor son obviamente de metales, porque la chimenea se hace como metálica, se hace como de zinc y de hierro y muchas cosas así, y de depósitos, digamos. Esta es un mapita, nada más para que vean dónde están los puntos principales de zonas de vertido hidrotermal. Aquí en la zona del Golfo de California hay unos importantísimos, tanto que cuates de todo el mundo, de Francia, del IFREMER, del Instituto de Investigaciones Francesas Submarinas, de Canadá, de Alemania, todos los que son así como disquewaun de investigación marina, australianos, vienen al Golfo de California a tomar muestras y estudiar nuestras vertidas hidrotermales, porque hay un sistema aquí muy interesante de flujos y de muchos nutrientes que se alimentan del ex río que bajaba del Colorado, etc., por otras razones. Ok, ahora sí, ¿por qué estoy duro y dale con lo de las vertidas hidrotermales? Y por qué estoy duro y dale con lo de ecosistemas acuáticos y con lo de infiltraciones de metano. ¿Hay quien sabe qué es una infiltración de metano? Ok, tenemos Europa, luna de... ¿Qué es lo primero que se nota? Surcos. ¿Y qué más? Otra característica. Hielo, el albedo, exacto. Y
el color. Entonces, se puede notar, aquí lo ven, que la foto de la sonda nos muestra que la superficie es prácticamente lisa. Eso es importante. Segundo, unas franjas terriblemente grandes, unos surcos gigantescos, y los surcos son color café, color dorado. Entonces, la siguiente, por favor. Aquí tenemos una foto un poquito más grande de Europa. Aquí podemos ver que tiene algunos que otros impactos de cráteres, de meteorización, pero el promedio calculado para la superficie de Europa es de no más de 10 millones de años. ¿Se imaginan ustedes? Eso es nada en tiempos geológicos. Eso es como un pestañeo. Eso quiere decir que hay a fuerzas una renovación del hielo que está entrando y saliendo, o de alguna manera renovándose sobre la superficie de Europa. Dos, perdón, 30 millones de años, ¿cómo les dije 10? El campo magnético generado, lo que platicábamos hace un momentito, por interacción con el campo magnético joviano de Júpiter. Esa interacción es inducida, pero eso es una de las, no son pruebas, pero sí son características que hacen muy fiables los datos que indican que abajo hay un océano líquido. ¿Por qué? Porque hay un océano líquido que debe ser un océano salado de minerales que está moviéndose como si fuera una pila. Entonces, por el campo inducido de Júpiter, tiene Europa su propio campo inducido. Eso es muy importante porque lo protege de la radiación exterior solar, uno, y de la protección y de la radiación del campo de Júpiter, porque Júpiter arrasa y fría absolutamente todo lo que se mueva sobre la superficie con su gigantesco campo magnético. El océano es aproximadamente de 90 kilómetros, es lo que calcula de profundidad. La superficie de hielo varía, puede ser como de alrededor de 40 kilómetros, más o menos. Y las sales que les digo que están dentro del océano son sulfatos de magnesio, férricos y sulfuros, es una parecida, etilas hidrocarbonadas, en resonancia orbital con esta luna, Io, es decir, hay puntos en los que hay ciertos puntos de las dos órbitas en las que se juntan las dos órbitas al mismo tiempo y generan una fuerza mucho más grande, gravitacional, y eso hace que las dos lunas se aprieten y se desaprieten con mucha más fuerza y como si lo hicieran solamente para el Sol. Aquí tenemos un pequeño diagramita que nos indica cómo está la onda del interior teórico de Europa. Hay dos modelos principales. El primero es el modelo raspado de frutas y el segundo es el modelo raspado que ya se les decía. Entonces, tienen ustedes el centro metálico de Europa, que ese sí es muy posible que sea metálico porque es una luna, no es un planeta gaseoso raro. Después, son cuerpos muy fríos, evidentemente. Su lugar de su formación fue fuera de los linderos de los planetas interiores, entonces es poco probable que tengan un magma líquido, por lo menos en la parte cercana, ¿no? Está frío, está como duro, es una piedra dura. Pero, sin embargo, todas esas fuentes de energía que ya les he platicado le dan calor, le dan energía. Tiene aquí el Warm Convecting Ice, que es el raspado que se mueve básicamente. Esto es como una superficie de hielo que al apretarse y desapretarse la luna abre la superficie, como cuando tiene una cortada en los dedos y están manipulando cosas y se les abre y se les cierra y se les abre y se les cierra, igualito. Entonces eso hace que salga y entre material del teórico hielo
permafrost, o del teórico mar líquido, y entonces que haya un contacto del mar líquido lleno de sulfatos y de cosas así con la superficie que está cubierta de las franjas marrones que decíamos hace un rato. Y esas franjas marrones son de igual manera compuestos férricos, compuestos de magnesio, compuestos así, pero también hay compuestos preorgánicos, muchos que son por las interacciones gravitacionales de las lunas tomados de sus hermanos lunares, como ahí. Eso es lo que les platicaba de las diferencias y de la estructura de las lunas. Entonces hay el corazón metálico, el core, la capa de roca que posiblemente tenga actividad geotermal por el tamaño de la luna, por la energía de marea y por la energía radiante, los 100 kilómetros de océano profundo. Esto es grandísimo. O sea, el océano más profundo de la Tierra son 11 kilómetros y aquí son 100 kilómetros aproximados. Pues imagínense ustedes las interacciones que podría haber aquí en caso de haber alguna clase de bacteria, ya se hubieran adaptado muchísimo a ese ambiente marino. Ahora, como las grietas dan hacia el vacío, no hacia una atmósfera, aunque sí tiene una atmósfera muy leve, sobre todo de oxígeno e hidrógeno, de sus hermanos que van pasando y atrapa Europa hidrógeno y atrapa oxígeno, y de la superficie de Júpiter también, pero el hidrógeno se le escapa por la poca gravedad que tiene, pero el oxígeno no. El oxígeno se le queda, entonces tiene a .00 no sé cuánto de, creo que .00 al 10 menos 11 átomos de oxígeno de atmósfera. Pero bueno, por el caso es vacío. Entonces obviamente, ¿qué pasa cuando tienes una presión aquí grandísima y aquí vacío? Se escapa el material, ¿no? Exactamente. Y entonces tenemos géiseres de material, de agua, con minerales y sustancias orgánicas que escapan por las fracturas de la luna, y está básicamente invitando a la vida a crecer. La siguiente, por favor, es lo que les decía del lago Osimiri. Una foto padrísima que se tomó en julio del año pasado. No se distingue bien, pero por aquí estamos nosotros. La siguiente foto, por favor. Ahí estamos. Como decía Carl Sagan, ¿no? El pequeño puntito azul. Estamos. Después en Encélado, lo que les decía de los géiseres de 200 kilómetros, ahí se ven claritos los géiseres, ¿verdad? Aquí abajo. Porque salen del polo sur normalmente. Y se acaba de detectar también hace unos meses, no se había visto, y se vio que en Europa también. Lo de las sales minerales, la distancia, esos son como lo que pensaban que tenían muchísimo menos energía disponible del interior, pero se vio que sí, la capital. Es la posición en la órbita de Saturno. Está aquí Cassini y bueno, con el nuevo Cassini que está Encélado, se termina Cités en el anillo E, y luego aquí siguen Ionia, Vega y ya girando. ¿Siguiente, por favor? Aquí está una preciosa foto de Encélado. Si alguien dijo que los que tienen barritos son feos, eso es un falso. Tiene aquí, ven como aquí hay como algo raro. O sea, aquí está viejo, aquí hay un montón de golpes y no se cambia la superficie. Y aquí abajo no. Aquí abajo es como si cicatrizara y se volviera a seguir. Y estas líneas son las que les digo que son las raspaduras de la garra del tigre, como estilo Charlie. Y estas cosas son de donde está la energía térmica saliendo. Aquí está el océano de Encélado. Aquí abajo. Una foto más clara del océano templado, obviamente aquí no está, y eso es muy raro. O sea, es raro que esté en la parte de abajo y no en la teórica parte más tibia, que sería sino abajo. Una muy bonita foto de Encélado
Titán es el 50% más grande que la Luna y el 80% más masivo y está enorme. Es la... ok. Es un lugar verdaderamente interesante. La sonda Cassini-Huygens, que fue a explorar el sistema, fue por cierto la primera sonda que orbitó Saturno y la primera sonda que detectó la teoría de la relatividad y la confirmó los datos. Y la primera luna en donde se aterrizó con una sonda que era la Huygens, que se separó de la Cassini, del orbitador, y descendió y cayó en un lugar que, si ustedes no le hacen caso a los menos 185 grados centígrados que hacen afuera, pareciera que están en Acapulco. Porque está las montañas, hay montañas, bueno, o sea, es decir, hay geología, hay ciclos de, no es agua, son hidrocarburos. Llueven hidrocarburos, la atmósfera es de nitrógeno, 6% de hidrógeno y un montón de gas líquido que está lloviendo todo el tiempo. Es la única atmósfera densa del sistema solar. Los lagos son de hidrocarburos y se creía que no había olas, pero se vio que sí, se acaba de ver que sí, porque reflejan la luz del sol, la detectó la Cassini, el orbitador. Solo que se mueven muy lentas, porque hagan de cuenta que no es líquido como el agua, es como gel. Entonces es como aterrizar sobre gel. MIMAS, lo puse porque es un representante de los demás cuerpos que están ahí, que no han sido explorados, pero que son interesantes también, pero que son demasiado pequeños como para que, y demasiado lejos de las órbitas como para que la NASA diga, ok, vamos a gastar unos $20 millones para meterle más combustible en eso. Entonces el siguiente, pero no dejan de ser interesantes. Las misiones, ya con esto ya casi termino, está Galileo, obviamente pasó un chingo de ese propósito, pero el Galileo es como de los más importantes porque igual era una sonda doble que se desacopló. El Galileo, digamos la sonda, investigó las lunas, los gases de las nubes de Júpiter, cayó hacia Júpiter, se desintegró. El orbitador se quedó todavía hasta 2003 sacando un montón de fotos y ayudando a entender lo de las géiseres en Encélado y los géiseres en Europa, mediciones de gravedad, mediciones de radiación, mediciones de campos electromagnéticos. Todos esos datos te ayudan a que la teoría sea bastante más sólida con lo que se sabe de esas lunas y el planeta. Y al final, en vez de dejarlo volando por ahí, orbitando, iba a caer en algún momento, pero podía chocar con alguna luna. Y no querían eso, porque si hay algo, si hay alguna clase de bacteria europea y nosotros la contaminamos con nuestras bacterias terrestres, una que se haya colado, ya valió el ecosistema de él. Entonces lo que hicieron fue desviar la sonda hacia la atmósfera de Júpiter y se fundió. Esta es la Galileo, aquí vamos una fotográfica rápido. Siguiente. Esta es la Cassini-Huygens, de la que tanto hablo. Esta también muy importante, que fue un trabajo conjunto de la Agencia Espacial Europea, que construyó el orbitador, la NASA, y la antena la construyeron los italianos. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que sigue? En la Tierra, los japoneses estaban intentando llegar a 7.000 metros, 7 kilómetros debajo de la superficie marina. Y ellos tienen en su mar territorial la fosa de las Marianas, que está a 11 kilómetros, entonces 11 más 7. Ellos están intentando llegar a 18 metros bajo la superficie marina. Con el Ultra Deep Sea, pero no sé si se acabaron los yenes, ya no sabía nada. La sonda Juno es un orbitador que va en camino, hace creo que 2012, pasó otra vez cerca de la Tierra, sacó fotos de la Tierra para acelerarse y se lanzó otra vez hacia Júpiter. Y va a llegar en el 2016 y esta sonda va a explorar Júpiter
no así como en el plano de los planetas, sino en el plano polar, para que no le afecte tanto el campo magnético y va a estudiar precisamente el campo magnético de Júpiter. Y si la NASA suelta los dineros, en el 2022, la JUICE, que va a estudiar Europa, Ganímedes, que se acaba también de ver que tiene algo muy interesante como Europa y Calixto, pero eso sí hay algo. Y si no, pues animado. Nos quedaremos estudiando las ventilas en el mar en la costa de Guadalajara. Siguiente. Y pues muchas gracias. Este es el submarino japonés, el Shinkai 6500. Es una maravilla técnica que permite bajar a 6500 metros con tres o cuatro copas. Ya. ¿Tienen preguntas? Más o menos a qué altura del océano debajo de los hielos se podría estar esta vida teorizada. ¿Habría qué otro? Estos microorganismos teorizados. Ah, pues mira, podría haber en la parte inferior del hielo, debajo de los 40 kilómetros de hielo que están ahí, porque como están en interacción por las grietas hacia la superficie, pero están protegidos, están como en una interfase entre el fondo con demasiada presión y tiene un medio sólido donde crecer, sería la parte inferior del hielo, pero tampoco están en la superficie donde los mataría la radiación. Sin embargo, tienen un flujo como aquí en la Tierra a ciertos organismos como invertebrados marinos que suben y bajan del océano abisal y suben de la noche y bajan. Algunos dicen que eso puede ser. Bueno, pues muchas gracias entonces por su atención. Espero que les haya gustado la presentación. Y a todos los demás, muchísimas gracias por haber asistido a este ciclo de conferencias. Un núcleo de alguna clase de roca, quizá, no se sabe. La presión ahí es absolutamente demencial. Y después tenemos a sus hermanos, entre comillas, menores, que serían Neptuno y Urano, que son, si estos dos son primos, estos dos son primos lejanos de estos dos, pero son como primos cercanos entre ellos. ¿Por qué? Porque son planetas gigantes, gaseosos, pero helados. Aquí tienen muchísimo, las temperaturas son bajísimas, el hidrógeno molecular es distinto al hidrógeno molecular de Júpiter y Saturno. No distinto en que no es hidrógeno, es un hidrógeno diferente, sino que la temperatura hace que se comporte de manera distinta. Después tienen abajo capas de hielos de diferentes tipos de hielo. Hielo de agua, ya ven que hay hielo numerado que va teniendo diferentes características físicas dependiendo de la presión, de la temperatura y de qué tan cerca están las moléculas de hielo unas de otras. Y después sigue el núcleo teórico rocoso. Bien, ahora vamos a ver qué pasa con las lunas heladas. ¿Por qué tanta resistencia con que sean heladas o no? La siguiente, por favor. Ajá. En primer lugar, como les decía, más allá del cinturón de asteroides, todo empieza a ponerse de hielo de agua. Los anillos de Saturno son, la mayor parte de ellos, polvo y hielo de agua. Entonces, ¿qué caracteriza a una luna helada? Hielos perpetuos de agua, aquí como decía el amigo, orbitan a sus gigantes gaseosos dentro de enormes campos electromagnéticos que tienen. El encargado del día de hoy de presentarnos va a ser Diego Miguel Saavedra Olea. Es pasante de Biología de la Facultad de Ciencias, miembro de la Sociedad Mexicana de Astrobiología desde 2007 y miembro de la Consejería de Comisión de Debates de la Sociedad Astronómica de la Facultad de Ciencias. Ha participado en estas sociedades en diversas actividades y eventos de divulgación de la ciencia, tales como observaciones astronómicas, Semana de la Astrobiología y Noche de las Estrellas. Sus temas de divulgación son astronomía
donde se encuentran los temas de biología espacial, terraformación, organismos extremófilos y sus posibles ambientes análogos dentro del sistema solar. Es miembro del Laboratorio de Biodiversidad y Macroecología del Instituto de Ciencias del Mar e Inmunología, y su tema de investigación es el de asociaciones de microorganismos con invertebrados del fondo marino en mentiras hidrotermales e infiltraciones de metano del Golfo de California. Les damos un aplauso. Pues muchas gracias a Nibiru y a Yerusha por la presentación. Espero que aprendamos todos recíprocamente el día de hoy. Yo voy a aprender mucho de ustedes. Espero que ustedes aprendan algo. Aprovecho el anuncio de Yerusha para invitarnos a todos a acercarse a la Sociedad Mexicana de Astrobiología, que es una sociedad llena de investigadores de altísimo nivel, la mayoría de aquí del Instituto de Ciencias Nucleares, pero hay muchos institutos de aquí del Distrito Federal y fuera de él. Entonces, si les interesa la astrobiología, acérquense a SOMA, ¿ok? Si quieren preguntar algo, pueden interrumpir en cualquier momento. Si quieren esperar, como quieran. Bien, empecemos. Las lunas de las misiones más importantes también de exploración hacia Júpiter y Saturno, y lo que sucederá en unos años también. Bien, las lunas heladas y sus planetas. A ver, ¿qué se imaginan cuando les digo una luna helada y no una luna? ¿Quién quiere participar? ¿Nadie? Tiene baja temperatura y qué más. O sea, ¿por qué no digo una luna rocosa o una luna de polvo cósmico o una luna de otra cosa? ¿Por qué una luna helada? Porque poseen agua congelada en el interior. Exacto, porque tienen en su buena parte agua congelada. Entonces, conforme nos vamos alejando del cinturón de asteroides hacia el sistema solar exterior, que sería los planetas gaseosos y después los objetos que están después de Neptuno, los planetas, los cuerpos se empiezan a hacer más y más de hielo y roca, pero cada vez menos roca y más hielo, hielo de agua. Entonces, vamos a ver por qué. Se me olvidó decirles, esa foto que tenemos ahí es una muy bonita que sacó la sonda Cassini-Huygens. El Saturno, obviamente, el más bonito de los planetas a mi parecer, y Titán. Es una luna más grande del sistema solar. Bien, primero hay que aclarar, como ya todos sabemos de la primaria, que los gigantes gaseosos son los que tienen el mayor número de lunas dadas del sistema solar. Esa que tenemos aquí, a ver quién me dice cuál es, está muy fácil. Europa, exactamente. Más adelantito vamos a ver por qué está así, de ese color y con esas rayas tan raras. Bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Un pequeño temario para darnos una idea de una pequeña guía de lo que vamos a ver, no perdernos. La primera parte voy a dar una introducción muy leve de los planetas exteriores, los planetas gaseosos del sistema solar exterior, como le llaman. ¿Qué características tiene una luna helada? ¿Por qué es una luna helada y no una luna rocosa o una luna simplemente luna? El punto 2 es astrobiología. ¿Qué es? ¿Qué clase de caminos toma la astrobiología? ¿Es una disciplina? ¿Es una ciencia? ¿Es un juguetito que se inventaron los hermanos norteamericanos para jalar recursos hacia sus institutos? ¿O qué onda con la astrobiología? Los hábitats análogos de la Tierra y de sistemas que no son de la Tierra, como las lunas heladas del sistema solar. También puede ser Marte, o también podría ser un planeta extrasolar, etc. ¿Qué buscamos? O sea, ¿para qué demonios estamos buscándole en
Europa o en Encelado si pudiéramos estar buscando aquí en el Océano Índico o en el Golfo de California. ¿Para qué estamos gastando miles de millones de euros y dólares en ir a los confines del sistema solar? ¿Por qué? Vamos a ver. Las lunas heladas, bien numeraditas. Voy a ponerles los ejemplos más importantes porque si no serían muchísimas lunas, perderíamos mucho tiempo, y cuerpos y pequeñas piedrecillas y anillos que están girando alrededor de ellos, como el gigante Saturno. A ver qué otro de estos dos tiene anillos, pero en posición oblicua al paralelo del sistema solar. ¿Cuál? La mayor parte de ellos están compuestos de elementos un poquito más pesados que los del Sol, que antes, a principios del siglo XX, todavía se creía que los planetas gaseosos eran enormes primos del Sol que estaban hechos de helio, pero después se vio que no, están hechos de cosas más pesaditas, como nitrógeno, como argón, como algunos gases nobles. Bueno, pues estos gigantes gaseosos tienen la peculiaridad de que, uno, son enormes, dos, giran rapidísimo sobre su eje, giran tan rápido que se achatan, y cuando ustedes ven una foto de Saturno o de Júpiter y que ven la foto y dicen, se ve medio rara, se ve medio achatada, no es un efecto de la cámara, ni es un efecto de que la foto la mandó mal la sonda, nada. Lo que es que la velocidad en el polo de los gases es tan rápida que achata el planeta y se ve aplastadito, como un melón aplastado. Júpiter y Saturno tienen cierto parecido, digamos, entre comillas. Tienen hidrógeno molecular en la parte más exterior de su atmósfera. Saturno tiene una enorme capa de hidrógeno molecular, es un modelo, por supuesto, no podemos saberlo con exactitud, pero sí podemos acercarnos bastante. Después seguiría la siguiente capa de helio metálico, y después, quién sabe, pero podría ser